cardíaca izquierda ni sobrecarga hídrica. O sea, la presión en la arteria capilar pulmonar debe ser menos de 18 milímetros de mercurio. Al haber este edema pulmonar, una característica, un cambio importante de la mecánica respiratoria es que hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar es la capacidad del tejido pulmonar de modificarse fácilmente por la entrada del aire. Es como una liga que ustedes pueden estirar fácilmente y cambiar su forma y alargarla. La distensibilidad pulmonar se refiere a la capacidad pulmonar para deformarse, permitiendo la entrada de aire, porque el tejido pulmonar es un tejido pulmonar elástico. Pero cuando hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, en vez de ser como un simple guante que puede estirarse fácilmente, el tejido se convierte en un tejido duro. Es como si fuera un neumático. A un neumático ustedes no lo pueden estirar. Le van a meter aire, sí, pero le van a meter aire con una gran presión de una compresora de aire. Mientras que a un guante quirúrgico ustedes pueden estirarlo fácilmente e introducir aire. Entonces, la distensibilidad es un concepto mecánico por el cual el pulmón, al ser un tejido elástico, fácilmente se distiende y permite la entrada de aire. En el distrés respiratorio, esta distensibilidad está completamente disminuida. Puede haber causas pulmonares como extrapulmonares del distrés respiratorio. El distrés respiratorio ha evolucionado en muchos años. La primera definición del distrés respiratorio apareció en 1967 durante la guerra de Vietnam, donde obviamente los soldados que estaban en shock, que recibían politransfusiones o que tenían lesiones pulmonares traumáticas por traumatismo de tórax, presentaban esas lesiones graves y días posteriores empezaba una insuficiencia respiratoria aguda. Y obviamente ahí empezó a sospecharse la relación entre una catástrofe, una lesión severa sistémica y el desarrollo posterior de la insuficiencia respiratoria. Se lo llamaba pulmón de Danaj porque en esa aldea de Danaj aparecieron los soldados más dañados. Pero esa definición ha ido cambiando en forma progresiva, hasta que apareció el 2021 la definición de Berlín, un consenso donde indican que para yo hablar de distrés respiratorio, tiene que aparecer una insuficiencia respiratoria aguda en la primera semana del inicio de un insulto clínico grave, sistémico o a nivel pulmonar. Y después recién se inician los síntomas respiratorios. Inicialmente en la radiografía se usaba solamente para la definición los criterios de radiografía de tórax. Tenía que haber opacidades bilaterales, difusas, infiltrados acinares o intersticiales difusos que no estaban explicados por la presencia de derrame, atelectasia, nódulos o masa. Entonces son lesiones que aparecen en el parénquima pulmonar. El origen del edema que causa la insuficiencia respiratoria es producido por el aumento de la permeabilidad de la membrana capilar y tiene que haber ausencia de evidencia clínica de falla cardíaca o de sobrecarga hídrica. Por lo tanto, un estudio como la ecocardiografía juega un papel importante en el diagnóstico porque nos va a permitir descartar un problema cardíaco o una sobrecarga hídrica.
Y obviamente para definir el grado de daño pulmonar agudo se usa la gasometría y los datos y un parámetro de oxigenación que es la PAFI. Ayer vimos que normalmente la PAFI en condiciones normales suele ser mayor de 300. Entonces, en la definición de Berlín decían que cuando la PAFI ha disminuido entre 200 y 300, se dice un distrés leve. Moderado cuando está entre 100 y 200. Y grave, severo, grave cuando es menos de 100. Pero en esta definición se indicaba que había necesidad de que el paciente esté con un PIP o un CPAP de por lo menos 5 centímetros. Eso implicaba que yo podía definir distrés respiratorio solamente cuando el paciente estuviera intubado, porque en condiciones normales no puedo poner PIP o CPAP a una persona que no le pongo tubo. De ahí, obviamente, que empezaron a aparecer cambios en la definición del distrés respiratorio. Desde una reunión de consenso el 94, pasando por la definición de Berlín el 2012, hasta una última definición en 2016, que tienen ciertos cambios, que comparten muchas similitudes, porque inicio agudo, inicio en la definición de Berlín de una semana, con síntomas respiratorios nuevos o que empeoran, aquí también es lo mismo, que inicia el cuadro de insuficiencia respiratoria en una semana. Las imágenes de tórax solamente se usaban en la primera definición. En la definición de Berlín indica opacidades bilaterales acinares, que no se explica por qué hay derrame o colapso. Y se puede usar tanto la radiografía como la tomografía para encontrar estas opacidades. En la definición del 2016 también hablan de opacidades bilaterales, también el mismo concepto. Pero aquí es importante que incorporan que la ecografía pulmonar puede usarse si no puedo hacer radiografía o no puedo hacer tomografía o no puedo trasladar al paciente porque está muy grave. Entonces, haciendo una ecografía pulmonar, yo puedo determinar la presencia de estas opacidades, puedo determinar la presencia de líneas B a nivel pulmonar que me van a permitir definir. El origen del edema es múltiple, pero lo que debe descartarse es que no exista edema de origen cardiogénico. Y en las tres definiciones comparten el mismo concepto, que no se explique por insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Y la clasificación del distrés respiratorio, obviamente siempre se usa el grado de deterioro de la oxigenación que tenga el paciente. Antes se clasificaba en lesión pulmonar aguda o distrés respiratorio. El distrés respiratorio se indicaba cuando la PAFI era menos de 200. Después vino la definición de Berlín, que ya hemos comentado, que es leve cuando la PAFI está menos de 200 a 300, moderado de 100 a 200 y grave menor de 100. Cuando una PAFI, este índice de oxigenación es menor de 100. Pero por lo menos debería tener 5 centímetros de PIP que se instala a través de una ventilación mecánica. Indudablemente esta definición de Berlín me limita a que yo tengo que diagnosticar distrés respiratorio solo cuando el paciente está con ventilación mecánica, lo que obviamente trastorna en lugares donde no hay una disponibilidad masiva de ventiladores. Y ahí vino la definición del 2016, donde indica que yo puedo usar la saturación periférica de oxígeno en vez de la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 y definir distrés respiratorio cuando esta relación saturación periférica de oxígeno sobre la FiO2 es menor de 315. Y aquí no necesito que el paciente esté intubado y no necesito que esté recibiendo PIP.
Entonces, esta definición, en circunstancias de recursos limitados, permite usar la saturación periférica de oxígeno para definir el distrés respiratorio. ¿Qué es una lesión pulmonar? Es una lesión pulmonar que se origina por una causa pulmonar o extrapulmonar, pero al final produce una lesión pulmonar inflamatoria, difusa, aguda, producida por un factor de riesgo predisponente, que puede estar originado a nivel del pulmón o fuera del pulmón, y que se caracteriza por un aumento de la permeabilidad tanto vascular, del endotelio vascular, como del epitelio pulmonar, con presencia de edema pulmonar y atelestasias dependientes en las zonas de gravedad, en las zonas posteriores del pulmón. Es otra característica importante esto, porque cuando existe edema pulmonar, por el peso del pulmón, las zonas posteriores del pulmón empiezan a telestasiarse, empiezan a comprimirse por el peso de un pulmón edematoso. Y esta es una explicación, esta es una razón por la cual uno de los tratamientos del distrés respiratorio es poner al paciente en decúbito prono, que respire en decúbito prono, porque si lo mantenemos todo el tiempo en la posición de decúbito supino a un paciente que tiene una patología pulmonar severa y con edema pulmonar, toda la parte posterior dependiente del pulmón se va a telestasiar constantemente y nunca vamos a lograr salir de la insuficiencia respiratoria. Entonces es importante recordar que esta telestasia, esta compresión del pulmón, puede no producirse por la lesión pulmonar, sino se produce porque el peso del pulmón enfermo, edematoso, comprime las zonas dependientes que están en la parte posterior del pulmón. Las características clínicas son hipoxemia arterial, opacidades radiológicas difusas, con aumento del shunt intrapulmonar, con aumento de unidades donde no hay ventilación, sí hay perfusión. Y otro concepto que se incorpora es un aumento del espacio muerto alveolar. O sea, cuando yo hago ventilación mecánica a un paciente que tiene distrés respiratorio, lo que trato de abrir es los alvéolos atelestasiados, llenos de líquido. Pero va a haber ciertos alvéolos, porque el distrés respiratorio es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad que es una afección del pulmón cuya lesión no es homogénea a todo lo largo y lo ancho del pulmón. Hay zonas del pulmón que están relativamente sanas. Y ahí viene el concepto de lo que se llama el baby lung. O sea, el pulmón se convierte en un pulmón. Las zonas sanas del pulmón son tan pequeñas que se lo llama baby lung. Entonces, estas zonas de pulmón pequeñas, normales, por la administración de presión positiva por el ventilador, van a empezar a sobredistenderse. Van a empezar a sobreinflarse. O sea, en el intento yo de mejorar al paciente administrándole ventilación a presión positiva para abrir los alvéolos colapsados, para abrir los alvéolos llenos de exudado, voy a distender zonas del pulmón que están relativamente sanas, normales. Y este aumento del espacio muerto alveolar es otro concepto importante porque también va a influir en la evolución de la enfermedad. Y obviamente hemos hablado que cuando hay alvéolos colapsados llenos de líquido, hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, de la elasticidad pulmonar. El pulmón se hace duro. Y para que un pulmón duro sea capaz de recibir aire, para que permita la entrada de aire, el paciente tiene que hacer un gran esfuerzo respiratorio. Y obviamente no logra y quizás inicialmente hacer eso, pero
rápidamente se cansa y termina con un deterioro mayor. Por lo tanto, cuando hay una disminución de la distensidad pulmonar importante, esos pacientes tienen que ser admitidos a terapia. Patológicamente hay edema intraalveolar, inflamación, formación de membranas hialinas y hemorragia alveolar. Entonces, nosotros debemos clasificar a los pacientes con distrés respiratorios, incluso los que no están intubados, porque el distrés respiratorio en el paciente intubado más o menos sigue las mismas reglas de la clasificación de Berlín. Pero en los no intubados, aquí ingresa el otro criterio que puedo usar, que en los últimos años se ha incorporado, que es la relación saturación periférica de oxígeno sobre la FiO2. Puedo hacer la presión arterial de oxígeno, pero si, por ejemplo, ustedes no tienen un gasómetro en el lugar donde están trabajando, porque un gasómetro tampoco hay en todos los lugares, puede que no hagan gasometría. Entonces usen la saturación periférica de oxígeno, siempre y cuando esa saturación esté menos de 97. Y si esa relación saturación periférica sobre su FiO2 es menos de 315, yo puedo decir ese paciente está en distrés respiratorio. Cuando está intubado, obviamente la situación se hace más fácil. O uso la relación PAFI entre 200 y 300, leve, o la relación saturación periférica FiO2, cuyos valores son de 235 a 315. Y esta es la misma relación que se usa en aquellos pacientes, en aquellos lugares donde hay pacientes en lugares de países con recursos limitados. Solamente con la PAFI puedo definir un distrés respiratorio. Moderado cuando está el distrés respiratorio, o moderado cuando la PAFI está entre 100 y 200, o la saturación periférica FiO2 entre 148 y 235. Y grave cuando está menos de 100, o la SAPI menos de 148. ¿Por qué hago esta diferenciación? Obviamente, esta diferenciación se hace por la mortalidad, porque se ha demostrado que cuanto más grave el distrés respiratorio, la mortalidad es mayor. Pacientes que tienen distrés respiratorio severo tienen una mortalidad cercana al 50%, 45-50%. Entonces, por factores de pronóstico es que debo clasificar al distrés respiratorio. ¿Y cuáles son los factores de riesgo causantes o asociados al distrés respiratorio? Pueden ser problemas pulmonares o extrapulmonares. Los pulmonares van desde la infección respiratoria, una neumonía de cualquier causa, viral, bacteriana. El COVID ha producido distrés respiratorios a montones. La aspiración de contenido gástrico, inhalación de humos, un traumatismo pulmonar, la contusión pulmonar, un casi ahogamiento, la toxicidad por oxígeno también produce distrés respiratorio, sobre todo en los niños. Y es importante recordar causas extrapulmonares, donde inicialmente el pulmón está completamente sano, pero que por enfermedades severas extrapulmonares termina dañando el pulmón. Ustedes deben recordar que el pulmón es el único órgano que recibe todo el gasto cardíaco. En algún momento toda la sangre pasa por el pulmón. Al cerebro estamos recibiendo el 25% del gasto cardíaco, pero por el pulmón está pasando toda la sangre. Entonces, cualquier patología extrapulmonar que sea grave y que genere un proceso inflamatorio no controlado con generación de citoquinas, con generación de mediadores inflamatorios,
como la sepsis bacteriana, viral, parasitaria, estados de shock persistente, quemaduras, politraumatismo grave. El traumatismo craneal grave también produce un proceso inflamatorio con generación y descarga masiva de citoquinas. Una pancreatitis aguda severa, un tipo que se fractura el fémur y tiene embolia grasa, una mujer que tiene embolia de líquido amniótico, la exposición a grandes alturas, vamos a ver mañana el edema pulmonar de altura, el bypass quirúrgico, el bypass cardiovascular, el uso de la circulación extracorpórea. Entonces, en todas estas patologías extrapulmonares, el pulmón inicialmente está normal. Se produce esta patología y en los primeros 7 días el paciente empieza a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Y obviamente llena el criterio de distrés respiratorio. Entonces, ustedes pueden ver aquí toda la multitud de causas que pueden producir distrés respiratorio. Sepsis, por hongos, por COVID, bacterias, neumonías, en inmunocomprometidos, estados de shock, broncoaspiración, traumatismo, sobre todo el traumatismo torácico, las transfusiones masivas, las pancreatitis, las lesiones de isquemias de perfusión, las quemaduras, sobredosis de drogas, casi ahogamiento, enfermedades pulmonares como la vasculitis. Es un montón de patologías que tienen diferente etiología, pero convergen hacia un camino común, cuál es la lesión del endotelio capilar y el epitelio alveolar. Este camino común de todas estas patologías van a conducir al distrés respiratorio, que se caracteriza porque existe una lesión alveolar difusa en diferentes fases. Empieza con una fase exudativa donde hay edema, exudación y formación de membranas hialinas a nivel del alvéolo y en el espacio intersticial entre el alvéolo y el capilar. Una fase proliferativa, esto habitualmente es en la primera semana. La fase proliferativa es en la segunda semana, donde empieza, si la lesión no ha sido controlada, empieza a producirse una fibrosis, la organización de todo ese tejido, con hiperplasia del epitelio del revestimiento, sobre todo hay de los neumocitos tipo 2, y se inicia un proceso de fibrosis intersticial. Y después de la tercera, cuarta semana, si el paciente no se ha sanado o no ha recuperado o no ha fallecido, empieza la fase fibrótica después de la tercera, cuarta semana. Una fibrosis intersticial difusa con depósito de colágeno, transformación de los fibroblastos en miofibroblastos, alteraciones vasculares. Entonces, el aumento de la permeabilidad de la membrana del epitelio alveolar y del endotelio capilar, porque se lesionan los dos lados de la membrana alveolo capilar, va a producir la extravasación de un plasma rico en proteínas, que va a producir edema a nivel del intersticio pulmonar y que puede inundar los alvéolos. La circulación masiva de mediadores inflamatorios de citoquinas a nivel de los capilares pulmonares va a producir el reclutamiento, la agregación y la activación de todas estas células, el neutrófilo, las plaquetas, los macrófagos, la activación de las células endoteliales. Y cuando se activan todas estas células inflamatorias, se empiezan a generar un montón de mediadores inflamatorios, las citoquinas, interleuquinas, especies activas de oxígeno, factor activador de plaquetas, el factor de necrosis tumoral. Se activa el complemento, se activa la cascada de la coagulación. Y es un círculo vicioso donde hay mayor reclutamiento, mayor generación de citoquinas, mayor inflamación, y obviamente no para, y eso es lo que produce la alta mortalidad.
debemos recordar cómo es un alvéolo normal. Un alvéolo normal tiene en la parte distal el epitelio cilíndrico, que es del bronquiolo que está terminando en el alvéolo, y el alvéolo mismo tiene solamente dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Estas son las células epiteliales tipo 1 y tipo 2. Obviamente los neumocitos de tipo 2 son las más escasas, que son las que van a producir lo que se llama una sustancia surfactante que rodea el epitelio alveolar. Hay un intersticio, un espacio intersticial donde se acumula una determinada cantidad de líquido, que sale obviamente de los capilares pulmonares a pesar de que existe una presión hidrostática normal. El epitelio capilar que va a tener sus células epiteliales, sus células endoteliales, no son epiteliales, son aquí se llaman endoteliales, y obviamente este endotelio estas células endoteliales están unidas, no hay espacio para que pasen las células sanguíneas hacia este intersticio, solamente pasa un poco de líquido, que es removido del espacio microvascular, es movido hacia el espacio peribroncovascular y de ahí es drenado por los linfáticos. Y se mantiene este espacio relativamente delgado para que exista un adecuado intercambio gaseoso entre el aire que hay en el alvéolo y los glóbulos rojos que circulan por la sangre. Sin embargo, cuando hay un distrés respiratorio, esto es lo que acabamos de ver, un alvéolo normal. Un alvéolo con algunos macrófagos en su interior, porque siempre debemos tener macrófagos. Una capa pequeña de surfactante. El surfactante es producido por los neumocitos tipo 2 y es lo que mantiene abierto el alvéolo, porque si no, estos alvéolos se colapsarían por el peso del tejido pulmonar alrededor. La sustancia surfactante permite que este alvéolo esté estable, abierto. Obviamente el intersticio, hemos visto acá, el capilar con sus células endoteliales intactas. Cuando hay una lesión pulmonar que inicialmente origina en el pulmón, o hay una catástrofe, una lesión severa, un estado de shock, de sepsis, una pancreatitis aguda, quemaduras extensas, se va a producir una activación de toda la cascada inflamatoria que va a producir un daño del epitelio alveolar y del endotelio capilar. Primero se activan todas las células inflamatorias. Las células inflamatorias dentro del alvéolo se van a activar los alveolos, los neutrófilos, la producción de citoquinas pro y antiinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, la interleuquina 8, 6, 10, activador de plaquetas, especies activas de oxígeno, los leucotrienos por activación del complemento, proteasas. Todo esto obviamente va a producir un daño del epitelio alveolar. Se va a producir una descamación de las células cilíndricas del bronquiolo terminal, se va a producir una necrosis apoptótica de todas las células epiteliales de tipo 1, se van a destruir. También se van a destruir estas células de tipo 2 y se va a formar, como aquí existe un edema alveolar rico en proteínas, se va a formar una membrana hialina que va a recubrir todo este epitelio alveolar, una membrana hialina, que obviamente va a dificultar el paso del oxígeno o del aire que entra a este alvéolo hacia el capilar. Además que este alvéolo ya está inundado por edema, es un edema rico en proteínas. Y en el capilar se produce un daño del endotelio capilar. Las células endoteliales se destruyen y aumenta la permeabilidad de este endotelio. Empiezan a separarse las células endoteliales.
hay un reclutamiento, hay una diapédesis de las células inflamatorias, sobre todo de los neutrófilos, que pasan desde el capilar hacia el intersticio. Y en el intersticio también se empiezan a activar, produciendo todas las citoquinas, proteasas. Y es importante recordar que en condiciones normales, en el intersticio hay algunos fibroblastos, pero estos fibroblastos, por la presencia de todas estas citoquinas inflamatorias, en un distrés respiratorio van a empezar a producir colágeno. Y es el motivo por el cual vamos a terminar haciendo en algunos pacientes una fibrosis pulmonar. Pero en la fase aguda ustedes pueden ver claramente que primero a este alvéolo puede que no le llegue aire. Este alvéolo puede que esté colapsado porque no hay surfactante y membrana hialina. O si entra aire a este alvéolo, hay una distancia mayor para la difusión del oxígeno. Hemos visto ayer y claramente hemos indicado que el oxígeno no es fácilmente soluble. O sea, hay una distancia, tiene que atravesar la membrana hialina, tiene que atravesar este intersticio engrosado, ensanchado para poder recién llegar a los capilares. Por lo tanto, hay un deterioro de la oxigenación. Hay una activación de las plaquetas con formación de microtrombos acá. Y la diferencia importante de esto es entre el edema pulmonar cardiogénico y el distrés respiratorio, o sea, edema pulmonar no cardiogénico, es que en el cardiogénico lo que está aumentado es la presión hidrostática en el capilar. Al aumentar la presión hidrostática, aumenta el pasaje de líquido hacia el intersticio. Aquí se engruesa también. Este es un edema pulmonar cardiogénico. Puede inundar también el alvéolo, pero es un edema que no tiene proteínas. Y además que todo el epitelio alveolar está preservado en sus células endoteliales tipo 1, tipo 2 y el surfactante. Pero indudablemente al existir agua aquí, que sobrepasa la capacidad del drenaje linfático, entonces en el edema pulmonar cardiogénico también va a haber signos de insuficiencia respiratoria. Y la diferencia fundamental con el distrés respiratorio es que aquí la presión hidrostática está normal, no está aumentada. Y lo que está dañado es el epitelio alveolar y el endotelio capilar por la activación de las células inflamatorias y la generación de todo un proceso inflamatorio. Entonces se produce un colapso alveolar que va a dar origen a la disminución de la capacidad residual funcional, una disminución de la elasticidad, de la distensibilidad pulmonar. El pulmón se hace duro. Para yo estirar un neumático, puedo que no ni logre estirar porque no tengo la fuerza necesaria, pero un guante sí puedo estirarlo. Eso es la distensibilidad equivalente a la elasticidad. Este colapso alveolar va a producir cortocircuitos intrapulmonares patológicos, donde va a haber muchas unidades donde no hay ventilación, pero sí hay perfusión y la relación es cero, causante de la insuficiencia respiratoria, con aumento importante del trabajo respiratorio. El paciente trata de hacer el mayor esfuerzo posible para meter aire a un pulmón completamente duro. Pero además se va a producir una hipertensión arterial pulmonar por la trombosis la formación de trombos en los capilares. Se ha demostrado que el COVID, por ejemplo, que es una de las causantes más importantes en los últimos tiempos de distrés respiratorio, era un estado procoagulante con trombosis microvascular a nivel pulmonar. Por eso a esos pacientes de STEM, por ejemplo, había que darles anticoagulantes. Esta hipertensión arterial pulmonar va a producir disfunción del ventrículo derecho. Y obviamente el concepto del espacio muerto. El espacio muerto aumenta en el distrés respiratorio. Y cuanto más espacio muerto tenga, mayor
compromiso pulmonar voy a tener. Porque no solamente es conectarle a un ventilador y empezar a insuflar, a meter aire en volúmenes grandes. Si hago eso, es posible que esos volúmenes grandes de aire que estén introduciendo con el ventilador, que es como un inflador, lo único que voy a hacer va a ser sobredistender esas pequeñas porciones de pulmón, esos pequeños alvéolos que han quedado todavía normales. Al sobredistenderlos, los voy a dañar. Y cuanto más espacio muerto haya en un distrés respiratorio, el pronóstico es mayor. La fórmula de calcular el espacio muerto es esta: medir la presión arterial de oxígeno, medir del CO2 menos el CO2 exhalado sobre la presión arterial de CO2. Las fases clínicas del distrés respiratorio. Inicialmente el examen físico puede ser normal y solamente tener algo de signos de dificultad, de insuficiencia respiratoria. Cuando va pasando los días y la enfermedad, cuando pasa por lo menos 48, 72 horas de una enfermedad causante de este problema, empieza el paciente con hipoxemia e hipocapnia, empieza a hiperventilar, empieza a aumentar el trabajo respiratorio y empiezan a aparecer anormalidades en la radiografía de tórax. Cuando se instala la insuficiencia respiratoria como tal, hay taquipnea, disnea, crépitos pulmonares bilaterales, un aumento marcado del trabajo respiratorio, taquipnea, aleteo nasal, retracción supraesternal intercostal. La hipoxemia puede ya tener hipo o ya normocapnia. La normocapnia es un signo malo, porque significa que el paciente ya se está cansando. Voy a encontrar infiltrados radiológicos difusos y la ecografía pulmonar en los últimos años, la ecografía pulmonar que me permite hacer un examen rápido en la cama del paciente, me va a permitir la detección de las líneas B o consolidación pulmonar. La ecografía pulmonar actualmente, la ecografía en el lugar donde está el paciente, point of care se llama. O sea, puedo hacer ecografía en el lugar donde está el paciente sin tener que trasladarlo ni a radiografía ni a tomografía. Me permite diagnosticar incluso un distrés respiratorio. Puedo hacer una ecocardiografía para descartar una insuficiencia cardíaca. Y cuando está ya en la fase consolidada el distrés respiratorio, la hipoxemia es refractaria ya a la administración de oxígeno por sistemas abiertos y empieza a aparecer la acidosis, una acidosis mixta que es respiratoria porque el CO2 sube y metabólica porque la hipoxemia conduce a un metabolismo anaerobio. El aumento del trabajo respiratorio es importante. Si ustedes ven a un paciente con aleteo nasal, retracción intercostal, supraclavicular intercostal, una taquipnea mayor de 35, taquicárdico, con sudoración, con crépitos bilaterales, tienen que actuar rápidamente porque ese paciente está ya con un distrés respiratorio severo y va a llegar a ser incluso un paro cardíaco. Y obviamente voy a buscar la clínica de la enfermedad que desencadena. Si es una pancreatitis aguda, entonces tengo que saber que va a haber distensión abdominal, dolor abdominal, quizás un síndrome de compartimental abdominal. Puedo pedir una radiografía de tórax, pero la ecografía pulmonar es importante, detectando las líneas B de Kerley a nivel pulmonar o áreas de consolidación pulmonar. Un estudio fácil de hacer, pero que requiere de entrenamiento. En la radiografía de tórax, como en la tomografía pulmonar, voy a buscar infiltrados intersticiales, alveolares, acinares o de consolidación que son difusas y de presentación bilateral. Una radiografía de tórax donde hay infiltrado difuso, acinar, intersticial en ambos campos pulmonares. De etiología viral, bacteriana,
aquí hay consolidación en ambos campos pulmonares, con zonas pequeñas que son áreas pulmonares todavía preservadas. Estas son las zonas que se llaman las zonas de Baby Lung, donde si yo este paciente lo ventilo con presiones, con volúmenes altos, pues, con la intención de expandir estos alvéolos en estas zonas enfermas, voy a sobredistender, voy a sobreinflar estas zonas normales. Y en estas zonas normales, al sobreinflarlas, voy a producirles daño pulmonar o voy a aumentar el espacio muerto porque estas zonas se van a sobredistender. A diferencia de lo que es un edema pulmonar, en estas radiografías, por ejemplo, el área cardíaca se la ve relativamente normal. Mientras que cuando yo tengo cardiomegalia y los infiltrados del edema pulmonar de origen cardiogénico suelen ser perihiliares, respetando toda la periferia del pulmón. Este es un típico edema pulmonar de origen cardiogénico. Y este es el distrés respiratorio, que en una tomografía me muestra que todo el parénquima pulmonar está consolidado con pequeñas áreas normales que son áreas pulmonares normales, el Baby Lung. Lo mismo aquí. Obviamente aquí aparece estar en una fase más avanzada porque este infiltrado, aquí ya se ve que parecería ya que está yendo hacia la fibrosis pulmonar porque se está organizando, se está haciendo más blanco, más organizado. Y obviamente la típica radiografía o tomografía de un paciente con COVID, donde el infiltrado es un infiltrado en vidrio esmerilado, no es una consolidación. Y existen zonas pulmonares normales, pero hay un infiltrado en vidrio esmerilado, despulido el pulmón, con estas pequeñas zonas normales. A predominio sobre todo de las partes posteriores. De ahí que estos pacientes con COVID podían mejorar su oxigenación cuando se les ponía en decúbito prono. Entonces, la gasometría, que es el estudio importante para diagnosticar un distrés respiratorio, en un inicio puede mostrar una hipoxemia leve con hipocapnia, o sea, una alcalosis respiratoria, pero ya el gradiente alveolar arterial está aumentado, está disminuido la PAF y la relación PO2-FiO2. Y cuando el cuadro avanza y hay una hipoxemia severa, hipercapnia y se produce una acidosis mixta. Esta situación es grave, es una situación que les va a indicar que ese paciente se puede morir. Y la hipoxemia no responde o responde poco a la administración de oxígeno con sistemas abiertos. Estos pacientes, aunque le pongan una máscara con alto flujo, no va a oxigenar. Lo que necesita es el uso de ventiladores que abran los alvéolos. Tengo que demostrar que la presión, que hay si hago cateterismo cardíaco, voy a demostrar que hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar, pero la presión capilar pulmonar en cuña está normal, menos de 18. Ese es un criterio de que ese edema pulmonar es de origen pulmonar y no cardíaco. La ecocardiografía me va a permitir ver las presiones de la arteria pulmonar y la función del ventrículo derecho. Y la ecografía pulmonar, que es importante para diagnosticar lo que ya hemos indicado. Con la gasometría voy a poder clasificar el distrés respiratorio que hemos indicado. ¿Qué es lo que voy a hacer como tratamiento? Lo mejor que puedo hacer es un control precoz y adecuado de una enfermedad sistémica desencadenante. Si viene un paciente con neumonía y le doy un esquema antibiótico adecuado, voy a detener la evolución de la neumonía.
O si viene un paciente en un estado de shock por hipovolemia y controla el estado de shock administrando líquidos vasopresores, voy a evitar que se produzca ese estado inflamatorio no controlado. O sea, debo tratar de controlar la causa desencadenante. Y debo manejar la insuficiencia respiratoria para corregir la hipoxemia. Con oxigenoterapia a alto flujo hasta que pueda intubar y asistir en una unidad de terapia intensiva, máscara con reservorio con alta PO2 o puntas nasales de alto flujo 30 a 60 litros. O hacer ventilación no invasiva que me permita administrar PIP. O por último, la asistencia ventilatoria invasiva en áreas de terapia intensiva usando PIP. Con criterios de programación de la máquina para proteger al pulmón. Porque no puedo manejar un ventilador sin pensar en proteger el pulmón y el diafragma. Porque ese mismo ventilador, si le doy mucho volumen, mucha presión, va a dañar a ese resto de pulmón sano, va a dañar incluso al pulmón enfermo. Y debo pensar en hacer ventilación en posición prona. Esto ha demostrado que mejora la oxigenación y mejora la distribución de la relación ventilación-perfusión, porque el pulmón enfermo se pone pesado, poco distensible, y empieza a comprimir cuando el paciente está en posición supina, empieza a comprimir, a apretar todo ese pulmón en la parte posterior. Y obviamente eso genera una mayor insuficiencia respiratoria porque se atelectasia todo ese pulmón. Por eso la ventilación prona ha demostrado que es muy útil en el manejo de la hipoxemia. Y debo dejar que suba el CO2, hacer una ventilación permisiva. Permitir que el CO2 pueda incluso subir a 50 siempre y cuando el pH no baje por debajo de 7.30. Esta hipercapnia permisiva me permite manejar pocos volúmenes para proteger al pulmón. Y ayer me preguntaban, ¿qué es el PIP? El PIP es la presión positiva al final de la expiración. La finalidad es abrir los alvéolos colapsados para aumentar la capacidad residual funcional, mantener aireados los alvéolos. Abrir los alvéolos colapsados significa reclutar alvéolos para aumentar la superficie de intercambio gaseoso y disminuir el shunt intrapulmonar. Pero como es una presión positiva, es como dejar insuflado un globo ahí adentro. Los alvéolos se quedan insuflados a un nivel de PIP que puede ser 8 centímetros, 10, 12, 14, 20 centímetros. Pero esa presión positiva dentro de los alvéolos aumenta la presión intratorácica, porque obviamente esa presión no se instala a un alvéolo, se instala a todo el pulmón. Entonces, al aumentar la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco y puede disminuir el transporte de oxígeno. O sea, tengo que equilibrar la cantidad de PIP que voy a instalar con que no produzca una alteración hemodinámica y una disminución del transporte de oxígeno. Al usar presión positiva, hay un aumento de la presión de las vías aéreas y puede dañar zonas de pulmón sano y producir lo que es barotrauma. Sin embargo, es preferible intubar a aquellos pacientes que están con una insuficiencia respiratoria antes que te generen en acidosis respiratoria, entren en paro cardíaco. Sobre todo cuando tienen una hipoxemia severa aguda. Ustedes pueden decir, hay un paciente en el alto que está vendiendo dulces y está con una PO2 de 45. Sí, es cierto. Pero eso son hipoxemias crónicas. Y ese paciente, esa persona que está vendiendo dulces en el alto, ha tenido tiempo de
generar mecanismos compensatorios a esa hipoxemia crónica. Pero la hipoxemia severa aguda es algo que puede matar a las personas. Cuando se asocia con hipercapnia y acidosis respiratoria, pH menos de 720, hay que intubar. Cuando existe taquipnea persistente mayor de 35, con ya fatiga de los músculos respiratorios, el uso de los músculos respiratorios, les digo, es el aleteo nasal, es reflejado, el uso de los músculos del cuello que van a, el esternocleidomastoideo que va a tratar de levantar la pared torácica y va a producir tiraje supraesternal, supraclavicular. Pero obviamente esos se van a fatigar y ya no van a ser suficientes. Y peor todavía, cuando se fatiga el diafragma, se produce lo que se llama la respiración paradojal. En condiciones normales, cuando yo inspiro, mi diafragma baja hacia el abdomen y mi abdomen se distiende un poco, se infla. Cuando el diafragma se ha agotado, se ha cansado, el diafragma es como una tela floja que ya no baja hacia el abdomen, sino se sube hacia el tórax y más bien impide que entre aire. Y eso se llama respiración paradojal. Cuando un paciente tiene respiración paradojal, es un paciente tan grave que prontamente va a ser paro cardíaco. Cuando ya se produce alteración de la conciencia con un nivel de Glasgow menos de 8, cuando no puede proteger su vía aérea o con estados de shock persistente, es mejor intubar a esos pacientes a tener que esperar a que hagan paro cardíaco. Además del manejo de la insuficiencia respiratoria, tengo que manejar al paciente en su oxigenación tisular adecuada, con un manejo hemodinámico adecuado para mantener la perfusión tisular. Porque si yo dejo que los tejidos del cuerpo sigan con hipoperfusión tisular, el circuito se va a cerrar porque todos esos tejidos con hipoperfusión van a generar mecanismos inflamatorios y generación de citoquinas. Debo mantener una volemia normal, evitando la sobrehidratación, porque si sobrehidrato y doy mucho suero a esos pacientes, el edema pulmonar va a aumentar. El balance hídrico debe ser neutro o negativo. Debo mantener un adecuado gasto cardíaco para mantener un transporte de oxígeno adecuado y una perfusión tisular adecuada. Obviamente, corregir si el paciente tiene hipovolemia sin llegar a la sobrehidratación y usar vasopresores inotrópicos. Mantener una adecuada concentración de hemoglobina para mantener un contenido arterial de oxígeno adecuado y mantener una perfusión tisular adecuada. El DO2 es importante. Hacer transfusión de sangre cuando la hemoglobina es menos de 8 o el hematócrito menos de 15. Otros medicamentos que puedo usar son los corticoides. Van a leer ustedes quizás diversos artículos donde digan los corticoides solamente deben usarse después de la segunda, tercera semana del distrés respiratorio cuando está empezando la fibrosis. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que usar corticoides a dosis bajas desde el inicio del distrés respiratorio es útil. Y eso se ha demostrado sobre todo en el manejo de los pacientes con COVID. Un paciente con COVID severo que requiere oxigenoterapia, flujo alto o ventilación, debe recibir una dosis de dexametasona baja, a dosis baja, no a dosis alta, dosis baja, 8 a 12 miligramos por día, desde el inicio de la ventilación. Los vasodilatadores pulmonares para aliviar la hipertensión pulmonar, como la inhalación de óxido nítrico, análogos de inhibidores de la prostaglandina E1. El tratar las complicaciones, porque estos pacientes sobre todo se infectan a nivel pulmonar. Y evitar la lesión pulmonar por la ventilación mecánica. Una sedación, una relajación adecuada, prevención del tromboembolismo, de la hemorragia digestiva, apoyo nutricional. Estos pacientes pueden recuperar con un manejo adecuado sin secuelas y en un 33%, un tercio más o menos, van hacia desarrollar la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar que posteriormente le va a producir
una alteración funcional de tipo restrictivo con anomalías del intercambio gaseoso e intolerancia al ejercicio. O sea, estos pacientes pueden agarrar y este lado de este alveolo, este ejemplo, por ejemplo, se está reabsorbiendo todo el edema, se está regenerando las células epiteliales, hay una proliferación de las células de tipo 2, está normalizando este pulmón. Este paciente es posible que recupere normalmente, hay reabsorción de todo el líquido alveolar y de todas las proteínas. A diferencia de otros pacientes donde los fibroblastos se van a convertir en miofibroblastos, van a generar colágena, fibronectina, y se va a producir una fibrosis de esta pared. Entonces, este paciente va a ir progresivamente hacia la fibrosis pulmonar. Y posteriormente, este paciente va a quedar con una enfermedad de tipo restrictiva, fibrótica, con hipoxemia constante e intolerancia al ejercicio. Esto obviamente sucede más o menos en 1/3 de los pacientes con distrés respiratorio. La mortalidad alrededor del 50, 40, 50%, sobre todo en pacientes más de 65 años, cuando existe una hipoperfusión tisular permanente que no he logrado controlar y empieza a aparecer disfunción orgánica múltiple, falla renal, falla hepático, coagulopatía. La presencia de disfunción orgánica múltiple es una catástrofe que aumenta la mortalidad. Cuando el gradiente alveolar arterial es más de 350, cuando la PAFI es menor de 100, cuando ese pulmón está tan duro que su distensidad es menor de 30 centímetros por 100 ml, cuando hay acidosis metabólica con pH bajo, déficit de exceso de bases, bicarbonato bajo. Y obviamente esos pacientes tienen inmunosupresión y sobre todo presentan infecciones sobreagregadas. Cuando a un distrés respiratorio empieza a aparecer una neumonía asociada a la ventilación por genes gram negativos u hongos, entonces la mortalidad aumenta. Tampoco el distrés respiratorio es tan frecuente. No vamos a ver todos los tiempos. El distrés respiratorio es como un rayo, raro, pero si aparece te puede matar. ¿Han entendido? Sí, doctor. Seguro. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Sí, doctor, hemos entendido. Somos solamente 34, doctor, pero de los 234 hemos entendido 4. Y cuando pase el primer parcial de medicina me voy a sacar 48. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.